Hola, soy María Pía Chirinos, directora de la Oficina de Relaciones Institucionales y Alumni de la Universidad de Piura. En esta ocasión queremos invitar a todos los egresados y a los amigos de la Universidad de Piura a las charlas virtuales gratuitas que estamos organizando desde la Oficina de Egresados. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva edición de los seminarios web de Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura. Queremos agradecerles muchísimo su presencia esta noche en una nueva edición de los webinars de Alumni. Como sabrán, este es nuestro webinar número 40 y estamos muy contentos de tenerlos de nuevo aquí en sintonía con nosotros. No se olviden, somos Alumni UDEP, la oficina de graduados de la Universidad de Piura, y actualmente somos cerca de 19,000 personas alrededor del mundo que hemos salido de esta casa de estudios, y aquí desde la oficina de graduados queremos constantemente preparar materiales que nos ayuden muchísimo a nuestro crecimiento personal y profesional. Quiero recordarles también y decirles que no olviden que están en un seminario web, que están en una presentación solidaria, así que los que deseen al final alguna certificación de haber participado en esta presentación, pueden hacerlo, pueden escribirnos al correo alumni@udep.edu.pe y podemos hacerles llegar un certificado de haber estado aquí presentes. Queremos agradecer muchísimo esta noche al profesor Manuel Alcázar y a un panel de profesionales de lujo que nos acompaña esta noche para presentar el libro Aprendizaje y Eficacia en las Organizaciones. Esta noche nos acompañan Milagros Cadillo, Carla Poggi, David Alcázar, Enrique Solano, Gonzalo Prieto y Robert Rodríguez. Y tenemos la verdad la alegría de reunirnos para la presentación del libro Aprendizaje y Eficacia en las Organizaciones del profesor Manuel Alcázar, publicado por la prestigiosa editorial Pearson. La nueva obra está basada en la tesis doctoral del autor, que obtuvo por unanimidad la máxima calificación y está disponible para su venta online en el link que vamos a compartir esta noche a través del chat. Como les he comentado, esta noche la dinámica es un poco distinta. Vamos a arrancar con un panel. Se va a llevar a cabo un panel y en la primera presentación nos va a acompañar, y queremos invitar al señor Enrique Solano, director independiente con amplia experiencia en mercado de capitales, banca y consultoría empresarial, especialmente en lo referido a financiamiento, inversiones y patrimonios, procesos de institucionalidad, gobernanza corporativa y empresas familiares. Enrique, bienvenido y gracias por ayudarnos a comenzar con este panel y con esta presentación tan importante para nosotros. Muchas gracias, buenas noches con todos. Muy honrado de haber recibido la invitación para acompañarlos en esta presentación del libro de Manolo. El libro está publicado por Pearson. Pearson, los que no conocen las editoriales, es una editorial probablemente una de las más prestigiosas en el mundo. Publica anualmente libros que llegan a más de 75 millones de personas, y su alcance es a nivel global. Es como si un profesor nuestro salga de la liga local y juegue la Champions. Este libro está publicado en la liga de la Champions, lo cual nos llena a los que hemos sido discípulos de Manolo y hemos disfrutado de sus clases de una gran satisfacción. Manolo es una persona que habla muy poco de él. Él dice que prefiere hablar en clase y explicar los libros. Es un extraordinario profesor. Yo lo que quisiera rescatar de él, que lo pone en su libro, es lo fácil que resulta leer a Manolo porque cuida cada detalle. Él explica su libro y el de Pearson, que está en versión de-book, al menos la que yo tengo y he revisado, no pierde esa característica fundamental de lo profesor que es Manolo, de decirnos en la introducción a qué cosas se refiere el libro, de señalarlos a la entrada de cada capítulo, lo que cada capítulo va a contener, de hacernos al final del capítulo un resumen de los principales puntos aprendidos, de darnos un glosario de términos muy detallado acerca de cada término que emplea para que no haya confusión con las palabras, de
actualizar continuamente su referencia bibliográfica, y en esta referencia bibliográfica de Pearson hay una lista de nuevas publicaciones referidas a autores que siguen a Leonardo Polo y autores que siguen a Pérez López, que son los autores en los que se inspira, o que más inspiraron a Manolo para poder escribir este libro. Uno de esos autores, me ha llevado la grata sorpresa, es mi compañera del programa doctoral, Milagros Cadillo, que también nos acompaña hoy día en la mesa, ya figura en la bibliografía, y ojalá que poco a poco las otras personas que hemos estudiado el programa doctoral se sumen a la bibliografía que tiene Manolo ya en su libro. El libro de Manolo tiene un prólogo de su profesor, Miguel Alfonso Martínez Echevarría, que hace un excelente resumen del libro. Él se refiere a la tarea de gobernar. El libro, que es aprendizaje y eficacia en las organizaciones, se basa en las tesis de Manolo que se llama las decisiones directivas. Y Manolo comienza a entrar al tema de decisiones directivas porque ese es el rol fundamental que tiene un directivo. Lo que caracteriza a un directivo es el saber decidir. Y Manolo se preguntaba cómo hacemos para que los directivos, o cómo podemos intuir que los directivos van a decidir bien. Y acá un poco lo que presenta Manolo en su libro son tres teorías en realidad. Una teoría de la organización, una lectura acerca del modo de ser de la persona, y el enlace entre la teoría de la organización y la teoría del comportamiento humano. Y él siempre menciona que la persona no es una teoría, porque al ser la persona un ser libre que decide, no se puede reducir a la persona. Entonces, el libro de Manolo en realidad nos lleva a pensar bien cómo tomar buenas decisiones directivas, y que las decisiones directivas están basadas en la teoría de la acción humana. Yo quería referirme un poco a mi experiencia personal con respecto a la obra de Manolo y la influencia que la obra de Manolo ha tenido en mí y a lo largo de mi carrera en tomar decisiones. Esto es bien importante porque si una persona no se conoce a sí misma, va a ser muy difícil que pueda interactuar con otras personas. Entonces, la primera invitación que yo recibí siempre de Manolo es conocerme a mí mismo. Si uno no se conoce a sí mismo o no sabe quién es uno mismo, va a ser muy difícil que uno pueda interactuar con otras personas. Y eso es válido para nuestra audiencia, que hoy día tengo entendido que está conformada por gran cantidad de jóvenes. La gran cantidad de jóvenes son la generación del Bicentenario. A mí me enorgullece muchísimo que tengamos un público de jóvenes porque siempre nos retan. Entonces, ¿cómo saber que estoy decidiendo bien? ¿Cómo aprendo a decidir bien? ¿Cómo sé que estoy decidiendo bien? Si no me conozco a mí mismo y no sé quién soy, ni qué busco, ni cuál es mi propósito, ni qué persigo, va a ser muy difícil que pueda ir al siguiente paso de cómo decidir. Yo provengo de una carrera universitaria de ingeniería. Mi mundo ha sido el de las finanzas, el de economía, todo muy medido, todo muy numérico, y en el programa doctoral cursé por primera vez un curso de filosofía. Era un tema que yo no conocía. Pero el tema de filosofía, ¿por qué es importante? Porque le permite a uno pensar en sí mismo y tomar conciencia de su interioridad y ser consciente de la libertad que tiene uno para aprender, para decidir. Y eso en los directivos es básico porque sus decisiones no son decisiones que afectan solamente a la persona, sino afectan a la organización. Y la organización es un grupo de personas. Entonces, si uno quiere actuar como jefe o mando o ser un líder, sabrá que su decisión impacta sobre los demás, tiene efectos sobre los demás. Y uno puede aprender a decidir bien y puede también saber cuándo está aprendiendo a decidir mal. El decidir mal, por ejemplo, es la corrupción. Es cuando uno dice, como lo hacen todos, yo también lo puedo hacer. Lo que hacen todos, si está mal, no está bien. Significa que hemos tenido un aprendizaje negativo que está tan interiorizado que nos corrompió, que nos hizo entender o nos hizo parecer
que lo que todo el mundo entiende como bien, en realidad no está bien, sino está mal. Y el libro de Manolo lo que invita es a pensar en todos esos temas, y lo hace con una rigurosidad muy, muy grande. Seguramente los otros miembros del panel que me van a continuar van a explicarles con mucho mayor detalle cada uno de estos puntos. Yo quisiera dejar mi comentario acá, invitarlos a leer el libro. El libro muchas personas le van a decir que es difícil de leerlo. Bueno, a mí me enseñó mi abuela que todo lo que no cuesta esfuerzo no vale la pena intentarlo. Así que como esto va a costar un poquito de esfuerzo, yo los invito a leerlo. Lean primero la introducción, lean las entradas de Manolo, que son muy, muy recreativas. El libro de Pearson es muy fácil de seguir, es un ebook muy, muy, muy fácil de marcar y de llevar. Así que los invito a todos a su lectura. Gracias, buenas noches. Le agradecemos a Enrique Solano por la introducción y por estas palabras, y a continuación queremos cederle la palabra a la señora Carla Poggi. Ella es periodista y nos acompaña con los comentarios respecto al libro en este momento. Carla, bienvenida. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias a Alumni, y sobre todo muchas gracias a mi maestro, Manolo Alcázar, al que no solo admiro, sino que al que le tengo muchísimo afecto, por miles de motivos. El primero es que cuando vi por primera vez algún texto escrito por él antes de llegar a esta tesis maravillosa, fue Gobierno de Personas. Y tengo una anécdota bien interesante, porque yo Gobierno de Personas lo tenía en mi escritorio como libro de cabecera, y lo hojeaba y lo utilizaba mucho para poder trabajar en comunicaciones y responsabilidad social en ILENDER. Y un día me llaman y me dicen, bueno, van a llegar a verte unos señores de ProRural para hablar sobre los temas de trabajo en educación. Y entra a mi oficina un grupo de personas, y entre el grupo de personas estaba mi autor favorito, que lo conocí en persona por primera vez. Es como, ¿lo ves? Yo no sé, es como que Madonna se me hubiese presentado en la oficina, ¿no? Y yo estaba emocionada, y él vio el libro y me dice, qué bueno que estás leyendo Gobierno de Personas. Para mí fue emocionante. Madonna es más guapa, ¿eh? Para mí fue muy emocionante porque no me imaginaba, o sea, ese momento para mí fue crucial. Y luego tuve la hermosa oportunidad de ser su estudiante en la maestría de Gobierno de Personas, de Gobierno de las Organizaciones, y también ser estudiante de Pablo Ferreiro. Entonces, la verdad es que estar aquí ahorita para mí es un sueño. Haber sido parte del grupo al que Manolo enseñó a pensar, porque de verdad es que estos libros, como bien dice Enrique, son, no son fáciles en el sentido de que no es una novela, pero sí son muy agradables de leer. De hecho, yo los leo con mis hijas. Tengo 3 hijas. Tengo una de 18 que está en la universidad, una de 16 que está terminando el colegio, bueno, y la chiquita, pero con las 2 grandes leemos los libros. El antivirus mental, mira, nos encanta, pero sobre este libro en particular, y hoy mismo que estábamos haciendo un recuento con Isabela, mi hija la mayor, hacíamos una reflexión sobre qué es mandar, y más en este momento sobre el rol que cumple la empresa en este momento en el que hay que reactivar la economía, y cómo los líderes de las empresas deberían manejar a sus equipos. Hoy más que nunca se entiende que la persona, o sea, ya no estamos hablando de tangibles e intangibles, porque dentro de los intangibles hay juegan muchos elementos. Estamos hablando de la persona, de quienes toman decisiones que impactan hoy en el corto plazo y en la economía, pero que van a tener impacto en el largo plazo y en la sostenibilidad de la empresa. Entonces, un líder que sepa tomar buenas decisiones, que piense de manera clara, que ordene sus ideas, que tenga motivaciones racionales por motivos trascendentes para poder dirigir un grupo humano, un grupo de gente, de personas,
que van a lograr los objetivos de la empresa y luego van a crecer, bueno, si quieren un manual, acá está, desde el punto 1 hasta el punto 0, explicados de tal forma que lo puede entender hasta el que ha sido dotado con poquito entendimiento. Es muy fácil de entender, es muy amigable y además te ayuda a seguir paso a paso un criterio donde te ordena el pensamiento. Hay cosas que todos tenemos en la cabeza, pero lo pone en los lugares adecuados, con nomenclatura adecuada, que hace que tú puedas ordenar tus ideas y tomar buenas decisiones. Estaba escuchando a Juan Antonio Pérez López y miraba sus videos que están en el canal de YouTube de Manolo, que están... de esta manera tan generosa, lo pone a disposición de cualquier ser humano y uno entiende lo que dice Pérez López si antes has leído los libros de Manolo. Lees los libros de Manolo y lo que dice Pérez López ya no te suena chino, te suena a más entendible. Entonces, yo agradezco muchísimo tener la oportunidad, haber tenido la oportunidad de estudiar con Manolo, de ser parte de los que hemos tenido que leer todos los libros, no tenido como obligación, sino que ha sido muy agradable y ha sido una satisfacción que nos engrandece, nos enriquece como profesionales, pero sobre todo como personas. Como persona he crecido después del MGO muchísimo y estos libros me han ayudado como una guía a reflexionar, a tomar buenas decisiones. Solo voy a dejar una línea, ¿no? El jefe ayuda a reflexionar evitando la precipitación. ¿Qué hace el jefe? Da ejemplo, ¿no? Y esto es importantísimo. Ayuda a mejorar. Siembra la motivación racional por motivos trascendentes en las personas dirigidas. Y te explica cómo hacer eso, te explica cómo pensar, te explica cómo ordenar tus ideas. Quiero dejar la última parte, que es el incremento de la virtualidad que se produce cuando el ser humano tiene las agallas de pagar el coste, que es lo que dice aquí Manolo en su libro, que es también lo que dice Pérez López, y es lo que hacemos todos día a día, ¿no? Que intentamos y seguimos intentando y buscamos el bien de nuestra empresa, el bien del otro, el bien de la comunidad, justamente por esta motivación que nos hace pensar en cambiar el mundo para hacer del mundo un lugar mejor. Muchas gracias. Agradecemos muchísimo a la señora Carla Poggi por sus palabras y a continuación queremos presentar y queremos invitar a dar unas palabras al señor David Alcázar, profesor de Finanzas Corporativas y director del Programa Académico de Administración de Empresas de la Universidad de Piura, candidato a doctor y MBA por el PAT. Bienvenido, David. Gracias, Roger. Gracias, Manolo, por la invitación a estar en la presentación del libro. Yo conocí a la Universidad de Piura y conocí a los profesores de la Universidad de Piura cuando hice el máster en el MBA, cuando todavía se realizaba en Piura ya por el 1999, año 2000, la novena promoción. Y una de las cosas que descubrí al momento de estudiar la maestría es justamente a Juan Antonio Pérez López. Antes de eso yo no había escuchado nunca antes de él. Y con las clases de Pablo Ferreiro, del profesor Pablo Ferreiro, pues comencé a interesarme en lo que decía Juan Antonio Pérez López y la forma con cómo veía la teoría del management, una forma distinta de ver la teoría del management de lo que yo venía estudiando antes, al tener una formación como ingeniero industrial, y después haber trabajado muchos años en banca, o algunos años en banca, dedicándome a las finanzas, pues me permitió descubrir una manera distinta de ver las cosas, ¿no? Después de mucho tiempo, estamos hablando del 2000, después de mucho tiempo,
En el 2010 entré al programa doctoral del PAC, el programa de gobierno de organizaciones, y ahí me volví a encontrar con Juan Antonio Pérez López, ¿no? Pero ya no con Pablo Ferreiro, sino con Manolo Alcázar, ¿no? Una manera distinta de ver enfocar lo que Pérez López enseñaba, y ahí me terminó de avivar esa curiosidad intelectual por entender mucho más lo que significa la persona, lo que significan las organizaciones, para yo poder entender mucho más profundamente aquello que me interesaba a mí, que era enseñar finanzas. Ya en ese momento yo era profesor de finanzas corporativas, y yo echaba de menos mucho, o echaba en falta que la teoría financiera pues no era lo suficientemente robusta para explicar cómo las personas que toman decisiones financieras realmente actúan. Y esto porque el modelo de persona en las teorías financieras pues es muy limitado, muy acotado, y esta visión de Juan Antonio Pérez López, primero con las enseñanzas de Pablo y después con las enseñanzas de Manolo, me permitió entender que había que repensar la teoría financiera desde una perspectiva mucho más amplia, pero no hacer teoría financiera por hacer teoría financiera, sino repensar la teoría financiera desde la base, ¿no? Y eso implicaba repensar la teoría financiera desde el supuesto básico, que era el modelo de persona en el cual se basa la teoría financiera. ¿Okay? Este libro, en realidad, que nos presenta Manolo, que escribe Manolo, que se basa en su tesis doctoral, en la cual yo la leí, la tuve que estudiar en el programa doctoral, primero por obligación y después por convicción. La he leído como 3 veces, la tesis doctoral de Manolo, cosa que para alguien normal no debe resultar normal, leer 3 veces una tesis doctoral de otra persona, ¿no? Pero la leí 3 veces, la primera para aprobar el curso, ¿no? Sinceramente. La segunda para enterarme bien de lo que estaba diciendo, porque la primera vez que lo lees para aprobar un curso no necesariamente entiendes todo, simplemente marcas, subrayas lo que te puede preguntar en el examen, ¿no? La segunda para entender un poco más. Y la tercera vez que he leído la tesis, ya la leí con un afán de estudio académico, porque entendí que había que entender bien lo que era la persona y cómo se comportaba la persona, sus motivos, sus motivaciones y sobre todo sus aprendizajes, para poder intentar repensar la teoría financiera, que era el propósito de mi investigación en mi tesis doctoral, que aún estamos en proceso ya en la parte final del tema. Y eso es un tema que a mí me gusta resaltar en la forma como Manolo escribe todo lo que escribe, que es que alguien que viene de ingeniería, trabajando en finanzas, pues puede entender o puede lograr entender algo más de la naturaleza humana que normalmente se ve a través de estudios antropológicos con lenguaje que quizás no podamos entender como de los mortales. Está orientado solamente para los antropólogos o los filósofos, ¿no? Una gran cualidad que tiene las publicaciones de Manolo, y entre ellas el libro que estamos presentando ahora, es que está escrito en un lenguaje que es entendible para cualquier directivo o cualquier persona de cualquier profesión o cualquier profesión. Que cuesta un poco leerlo, al principio sí, como decía Enrique, como decía Carla, pues al principio cuesta un poco entenderlo, ¿no? O sea, agarrarle el hilo. Quizás el libro de gobierno de personas, autor de Pablo Ferreiro, como Manolo Alcázar, es el libro que habré leído el primer capítulo como 10 veces antes de entrar al segundo, porque había que leerlo varias veces para poder entenderlo y poder entrar al segundo capítulo, ¿no? Pero una vez que uno comienza a entender los temas, pues el libro se convierte, o los libros se convierten en una lectura mucho más fácil para entender aquello que es difícil entender, que es la naturaleza humana y cómo se toman las decisiones. En cuanto ya lo que me ha servido el libro, tanto el de gobierno de personas como es este libro, la tesis doctoral de Manolo, pues me ha servido como base para plantearme una investigación académica que tiene que ver con decisiones de estructura de capital, decisiones financieras, que podrían sonar decisiones muy técnicas, muy de números, muy de optimizaciones, y tratarlas de entender desde el sentido de la
perspectiva de que las decisiones las toma una persona, ¿ok? Que tiene necesidades que tiene que satisfacer, que actúa por distintos motivos y distintas motivaciones, y que además interactúa con otra persona al momento de tomar sus decisiones. Por lo tanto, las decisiones en la teoría económica, pues, o la teoría financiera, pues son las decisiones que el directivo toma para maximizar el valor de su empresa, pero echo de menos que esa decisión pues tenga una interacción con otra persona en la teoría financiera, lo cual es una realidad. Al momento de tomar decisiones, normalmente interactuamos con otras personas y las acciones que tomemos pues tendrán consecuencia en ambas, ¿no? Tanto en el decisor, en el directivo, con la persona que interactúa. Y eso me ha permitido a mí tratar de buscar alguna forma de poder transmitir mejor la teoría financiera a mis alumnos, ¿no? En la universidad, en los cursos de finanzas, de tal manera que podamos entender que las decisiones financieras no solamente tienen que ver con matemáticas, con Bantir y con análisis de rentabilidad-riesgo, sino tiene que ver, ir mucho más allá de eso, porque las decisiones financieras pueden impactar en la relación interpersonal de las personas, ¿no? En la relación interpersonal. Un poco lo que me llevó a este libro y la tesis doctoral de Manolo es buscar cómo yo puedo mejorar la eficacia a través de las decisiones que interactúe, a través de los aprendizajes. Y yo me fui por un lado, que es el tema de la generación de confianza, la confianza entre los agentes, las relaciones estructurales fuertes, como lo llaman en el libro de Gobierno de Organizaciones, esas relaciones basadas en la confianza mutua, que permiten una eficacia no solamente actual, sino una eficacia futura en las organizaciones, que es lo que queremos lograr. Dicho esto, simplemente agradecer a Manolo, tratar de publicar siempre cosas nuevas, tanto en sus libros. Yo sí soy sincero, a diferencia de Carla, no me he leído todos, ¿no? Pero sí he leído varios de ellos. Pero sí sigo mucho el blog de Manolo, en el sentido de que siempre da, desde su punto de vista, y quizá con la desfachatez que le conocemos, de hablar, decir lo que piensa, pues me ha servido mucho para yo ir enriqueciendo mi labor, no solamente como profesor en la universidad, sino como directivo dentro de la universidad, en la cual siempre nos hemos centrado en la persona como centro de la actividad de toda organización. Manolo, muchas gracias por el libro y espero que todo vaya bien. Agradecemos las palabras de David y a continuación las palabras de la señora Milagros Cadillo. Ella se desempeña como directora y asesora de proyectos de desarrollo institucional vinculados al sector saneamiento, recursos hídricos y medio ambiente para empresas privadas, entidades públicas y de cooperación internacional. Milagros, bienvenida. Ahora sí, no podía prender el micrófono, disculpa. Muchas gracias por la invitación, gracias Manolo por permitirme compartir la experiencia de haber transitado realmente desde el GP4 que yo llevé, en mi caso yo llevé desde el Gobierno de Personas 4, que conozco a Manolo desde los coloquios de filosofía. Y luego es ahí que me animé a seguir el doctoral, donde comparto con algunos de los panelistas el hecho de haber leído también la tesis. En mi caso, igual que David, yo también me leí como 3 veces, si es que no 4, la tesis doctoral. Entre un mundo de el examen y realmente el entendimiento, particularmente de un capítulo que luego les comento. Yo lo que quisiera compartir un poco con ustedes es más el impacto que ha tenido para mí realmente lo que fue la tesis que yo la leí y ahora lo que nos convoca, que es el libro, ¿no? Que es en cierto. Y yo lo quiero dividir desde el punto de vista práctico y desde el punto de vista teórico, ¿no? Porque yo hice un doctoral y ha tenido también un impacto teórico, tal cual nos comentó David. Y desde el punto de vista práctico, porque yo tuve que asumir un cargo directivo y lo decidí asumir en una entidad estatal, con todos los retos que eso significa. Entonces significó pasar del sector privado al sector público. Y me tocó realmente empezar una entidad de cero. Y por lo cual Manolo fue muy claro en decirnos, evitemos la confusión de medios y objetivos. Y tener claro eso realmente fue como tener una luz realmente al final del túnel para implementar una entidad.
puesto que realmente implementarla de cero, o sea, crearla desde papel hasta verla armada con personal y gente, estructura y todo ello, realmente uno se pregunta realmente cuál es la necesidad de esta entidad, qué está satisfaciendo, y no te pierdes en todos los 10.000 procedimientos que tienes que hacer. Reduces la burocracia y te concentras realmente en lo que realmente se necesita. Otro tema que me ayudó para tener muy claro es los vínculos y motivos con los cuales uno acepta o decide ejercer un cargo. Puesto que uno llega a ejercer el cargo y dice, ok, me aclaro realmente todos los múltiples vínculos previos con los que he llegado, todas mis múltiples relaciones, y Manolo ha sido realmente exquisito en definir en su tesis realmente todos los vínculos que uno tiene, ¿no es cierto? Ok, para ejercer el cargo llego con todos estos vínculos aquí, y cuáles son las motivaciones por las cuales yo decidí aceptar el ejercicio de este cargo. Teniendo eso claro, pues uno se puede mover con mucho más, no facilidad, pero con mucho más firmeza en el ejercicio de un cargo directivo, y más en un cargo que significa público y que gestiona lo público, y siempre en el caso fue un tema relacionado al agua, y el agua siempre suele ser político, por lo cual te permite no pisar en falso, y yo eso lo agradezco enormemente. Me libró de varios problemas, digamos. Otro tema ya más relacionado a lo que es ya los proyectos, ¿no es cierto? Mi profesión es ingeniero, yo también comparto con muchos de ustedes, soy ingeniero sanitario, y mis proyectos están desarrollados con los temas de agua. Y entonces siempre nuestra mirada de ingenieril ha sido, ok, el proyecto, el diseño, la parte de ingeniería, pero la perspectiva que nos da Manolo es, ok, sí, importa la gente, pero no solamente es la persona individual, sino la necesidad de gobernar realmente todos esos vínculos entre esas diferentes personas, y eso implica un gran cambio para los enfoques de todos los proyectos de desarrollo que en ese momento me tocaba gestionar. Ya ahora, desde el punto de vista teórico, pues para mí, para mi tesis doctoral, pues ha sido realmente un punto de partida, una gran guía, y yo de ahí rescato 2 puntos. Uno, el octógono, creo que es famoso para muchos de ustedes. Para mí el octógono es la herramienta de contraste. O sea, se ha vuelto los 5 dedos de la mano para poder contrastar todo, es ya el lente con el cual uno mira. El octógono yo lo utilicé como una herramienta de contraste, pero como una herramienta de un sistema de gobernanza. Dado que lo que propone el octógono es un sistema de gobierno, yo lo utilicé como una herramienta del sistema de contraste, sistema de gobernanza, y en este caso, para poder contrastar lo que son los principios de diseño que planteó Eleanor Armstrong. Eleanor Armstrong es una premio Nobel que planteó una serie de principios de diseño para lo que son instituciones sólidas de organizaciones que comparten recursos de uso común. Y es que sí, se utilizó esta herramienta para poder concretar, y el octógono es realmente tan agudo, tan fino, que permite establecer y detectar algunas brechas que todavía los principios de diseño todavía queda por identificar. Y el otro punto que me permitió, que creo que da un aporte, es el concepto del aprendizaje como dinámica. Ese punto es realmente clave, hace mirar de otra manera no solamente los proyectos, todas las interacciones entre las personas y organizaciones, y este concepto a mí me ha permitido poder modificar realmente el planteamiento de un marco de desarrollo institucional, que fue el planteamiento que hizo Eleanor Armstrong, incorporando lo que es este aprendizaje dinámico, ¿no? Para mí estos son tanto los aportes teóricos como prácticos, y dado el comentario también de David, que hemos leído varias veces la tesis, el hecho que me llevó a leer varias veces la tesis para mí fue el capítulo 4. Acá creo que en el libro es el capítulo 5, es la persona más allá de su modo de ser, y como rescató Enrique, sí, definitivamente creo que el aporte central, cuando uno ya lo entiende, es realmente la modificación que tiene cómo la persona mira hacia la otra persona realmente, y cómo se conoce uno mismo para poder tomar realmente las decisiones.
este capítulo es, al menos al que a mí me costó más esfuerzo, entenderlo, interiorizarlo, ponerlo en práctica. Cambia totalmente el punto de vista con lo cual uno ejerce las decisiones directivas, definitivamente. Con eso, por mi parte, Manolo quedó, o sea, quedó realmente, hacemos un check con eso, creo que cumplió la misión el libro en ese tema y bueno, lo que queda es pues darte las gracias por el esfuerzo de la tesis, por publicarlo, porque si escribir la tesis es terriblemente, digamos, esforzado, porque acabo de pasar por ese proceso. Publicar me imagino que es pasar por un proceso más tortuoso de que lo que significa procesos técnicos. Entonces, doblemente gracias por eso, por divulgarlo en un medio más amplio y en general, pues gracias por tus aportes. Eso es para mí. Agradecemos a Milagros Cadillo por sus palabras y a continuación las palabras del señor Gonzalo Prieto, gerente general de Prieto Ingenieros Consultores S.A. Gonzalo, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Ante todo, muy buenas noches. Estoy muy contento y es un honor para mí estar con ustedes y con Manolo en esta presentación. Mis inicios en el PAD datan del año 2011, ¿no? Cuando hice el programa para propietarios de empresas, el PPE 2011. Luego seguí el seminario de coaching y conocí a Manolo, quien gentilmente me invitó a los coloquios de filosofía. Estos coloquios inicialmente se hacían los martes a las 7:30 de la noche en el segundo piso en el PAD. Fue uno de esos coloquios que me alcanzó la versión impresa de su tesis doctoral, el libro que ahora publica. Estoy hablando de la leí por primera vez en el 2011. Lo leí con mucha curiosidad y de ahí en uno de los tantos almuerzos, Manolo me animó, no sé si me animó o me combinó, pero me convenció a seguir el programa doctoral del PAD que culminé en el 2015. Ahora estoy elaborando mi tesis doctoral. Así que me apliqué en el programa doctoral y estudié nuevamente con mucho detalle, entre otros temas, esta tesis, ¿no? Que ahora publica como libre aprendizaje y eficacia en las organizaciones. He disfrutado con Manolo de muchos almuerzos y largas conversaciones sobre los aspectos radicales expuestos en su libro, que en mi calidad de ingeniero electricista y aventurero en la dirección de empresas, considero son vitales en la dirección de la vida de cada uno y de las organizaciones. La persona, como suele decir Manolo, es cada quien, más allá de su modo de ser. Se distingue de su esencia y de esta interactúa con el mundo y las otras personas. La persona, siguiendo a Leonardo Polo, es además de la actividad de su inteligencia y voluntad, desde la cual gobierna su corporalidad y de esta su mundo. Pérez López nos dice que la persona está más arriba de su potencia afectiva, de su potencia de gobierno y operativa, a las cuales le comunica sus intenciones y su libertad. Manolo tiene esa gran habilidad de explicar temas radicales y complejos en un lenguaje coloquial y asequible a un público muy variado. Yo me incluyo en esos públicos. Un directivo, ingeniero de profesión que termina un doctoral después de leer este libro y por recomendación de Manolo, yo creo que bastante. La aplicación a la lectura y estudio el capítulo de la persona más allá de su modo de ser cambia radicalmente al lector al descubrirse como novedad, conocente, libre, amante y vinculada, desde fuera a la realidad física y a las otras personas. Desde este capítulo uno puede responder muchas preguntas y descubrirse que desde la persona uno configura toda su vida temporal, es decir, la vida temporal como un medio para cumplir un fin. Esa sola mirada yo creo que cambia la vida de uno cuando la descubre. O sea, con esa sola mirada, con ese capítulo, ¿no? Yo creo que cambié radicalmente mi manera de actuar como persona y como profesional. Otro aspecto radical que expone en el libro es lo característico del hombre en las distintas etapas de su vida, ¿no?
Por un lado, el hombre vive involucrado y participando en organizaciones, desde la familia, colegios, clubes, universidades, empresas, sociedad, siempre interactuando con personas. Por otro lado, el hombre configura su acción desde el conocimiento. Requiere tener una idea clara, por tanto, de lo que es una persona, una idea clara de lo que es una organización y una idea clara del aprendizaje como la dinámica que hay en ella, ¿no? El libro Aprendizaje y Eficacia en las Organizaciones nos ayuda a formarnos una idea clara de lo que es una persona, una organización y del aprendizaje como la dinámica que hay en el conocimiento como configuración de las acciones personales y de las organizaciones. Recomiendo y sugiero que la lectura del libro sea acompañada, además de la colección Personas y Organizaciones que Manolo ha escrito. Manolo es filósofo de formación y de profesión. Sé por qué lo digo. Dedica su actividad práctica e intelectual, entre muchos quehaceres, a la formación de directivos. Y desde la natural amistad que logra con ellos, se reinventa su actividad formativa. Quienes lo hemos tratado, nos hemos deleitado de la pasión y dedicación a sus inquietudes prácticas e intelectuales. Y muchos de los que hemos advertido dicha inquietud, seguimos la misma línea. Yo estoy profundizando en la teoría y desde ella guío mi actividad práctica. Teoría y práctica son para Manolo dos caras de la misma moneda, una dualidad propia del hombre. Ese es uno de los mayores aportes que yo veo en el libro que escribe Manolo. Desde la teoría, la novedad del atrevimiento de Manolo me parece que radica en explorar, conciliar y presentar la enseñanza de dos grandes autores. Juan Antonio Pérez López, un hombre de formación académica empresarial, fundador del IES, que dedicó su vida a la investigación práctica y es autor de la teoría de acción humana y del modelo antropológico de la organización. Leonardo Polo Varela, un hombre de formación filosófica dedicado a la investigación teórica en antropología, física, metafísica, un filósofo que dedicó su vida al conocimiento. Esto para mí es muy novedoso, inquietante, sobre todo en estas épocas de divorcio y abismo que hay entre la teoría y la práctica, divorcio y abismo entre el hombre de escuela y el hombre de negocios, divorcio y abismo entre la academia y la empresa, que de algún modo explica las grandes crisis que actualmente nos agobian. El libro de Manuel Alcázar, en ese sentido, es una novedad. Yo considero que es un atrevimiento, no muy común, ¿no? Detrás de los modelos de Pérez López hay una antropología, y esta coincide con la de Leonardo Polo. Ambos, además de ser colegas y amigos, compartían inquietudes intelectuales. Ambos afirmaban partir del estudio de Aristóteles y Tomás de Aquino. Pérez López publica la base de su teoría en el 91, indicando que le tomó 30 años darle forma. Polo Varela publica en el 99 su antropología, indicando que es el vértice de su investigación, que desde su redacción inicial en el 70 fue tomando forma hasta su publicación. Ambos autores le dedican una vida entera a su investigación. Polo Varela indica que rescata la intuición real de Tomás de Aquino y la aplica al hombre, es decir, distinguir la potencia de su acto de ser y la esencia como percepción de dicha potencia. Polo estudia la distinción real, plantea la ampliación de los trascendentales y llega a la persona desde el radical libertad. La persona, dice, se explica desde la libertad, desde el alto ser del hombre. Desde la persona se explica el principio de la acción humana. La raíz de todos los movimientos del hombre está en la persona. La unidad del conocimiento, la unidad de fines, reside en la persona. De la persona, dice Polo, procede el hábito de la síntesis, que suscita la inteligencia y constituye la voluntad. Así se manifiesta y extiende la libertad personal a las potencias intelectuales y voluntarias, y desde estas a lo corporal del hombre para configurar su acción práctica, haciendo posible el diálogo, la técnica, la sociedad y la cultura. Pérez López es un hombre de empresa. Le interesa que el directivo se aclare en los modelos mentales de base que usa para tomar decisiones. Explica la necesidad del directivo de tener claro el modelo, según el cual toma sus decisiones. Y desde esta motivación escribe la teoría de acción humana, en la cual modela a la gente estable, al ultraestable y libre, que Manolo Alcázar en su libro explica y amplía. Pérez López parte de los mismos autores, Aristóteles y Tomás de Aquino,
Indica que al hombre se le puede modelar como agente libre y un agente puede explicarse como una unidad compleja. Pérez López explica a la persona como una unidad compleja para la cual configura los constructos, potencia operativa, de gobierno, afectiva, indicando que estas dos últimas son equivalentes a la inteligencia y a la voluntad. Indica además que son agentes ultraestables y que libre es la persona, que está más arriba. La persona es el agente libre y es quien manifiesta sus intenciones y extiende su libertad a las potencias ultraestables, a la de gobierno y afectiva. Pérez López tenía una clara distinción real, o sea, tenía clara la distinción real aplicada al hombre, y desde ella modela la teoría de acción humana. Polo Varena parte de la distinción real aplicada al hombre y desarrolla la antropología y su teoría del conocimiento. Ambos autores coinciden que el hombre, cuando actúa, es el primer afectado. La cibernética es un rasgo intrínseco en el hombre. Desde ahí llega el aprendizaje como la explicación de la dinámica de la actuación del hombre y las organizaciones y la posibilidad de aprendizaje positivo y negativo. Nociones que son accesibles y muy claras desde la exposición de Manuel Alcázar. Esta es la novedad y el atrevimiento intelectual que descubro como seguidor de las inquietudes que Manolo expone en el libro Aprendizaje y Eficacia en las Organizaciones. Quedan así las líneas para continuar aprovechando en la práctica el aporte de estos grandes autores que Manolo Alcázar desarrolla de manera unitaria en su libro. Desde la práctica, yo como ingeniero electricista de formación, dedico mi actividad a la industria eléctrica peruana. Aplico la idea del conocimiento como configurador de la acción. Por tanto, mayor conocimiento, mayor campo de acción, más libertad para actuar en uno u otro sentido. En esa línea trato de comprender de manera unitaria la industria en la que yo me muevo, que es la eléctrica, como una organización macro, una organización formada por organizaciones, y como organización está formada por personas, conviene la aplicación del modelo antropológico de la organización que Manolo desarrolla en su libro. En todas las organizaciones, ustedes van a poder identificar, por un lado, a los consumidores y por otro lado, a los inversionistas. Son como los dos puntos, digamos, que en la crisis actual son opuestos, ¿no? Sin descuidar que, en último término, estos dos tanto inversionistas y consumidores, ¿no?, son personas como cada uno de nosotros, motivos, motivaciones, intereses particulares y que tienen que lidiar poniendo en comunidad sus acciones en cada aspecto de la sociedad. El modelo antropológico de la persona y la organización que desarrolla Manolo en su libro es una gran ayuda para que cada uno en su condición de directivo pueda seguir con el nivel de abstracción necesario y observar la industria en la que está vinculada, formada por personas, por empresas, y bueno, las personas que a su vez configuran familias. Es decir, verá que siempre llega un quién que es una persona, que en su calidad de tal conduce su vida y su actuación según su libertad, además de las funciones propias que tiene en su organización. Estas personas están vinculadas a una organización, se organiza, y con llevarla a la redundancia, con otras personas para conducir la vida y la actuación de las organizaciones. Estas organizaciones como agentes, extrapolando la condición humana de sus integrantes, se organizan para conducir la vida, la actuación de la industria a la que están vinculadas. Así podemos seguir hilando para comprender nuestra sociedad. Desde el modelo de Pérez López, desde el modelo que explica Manolo Alcázar, del octógono, con un análisis profundo, yo creo que podemos llegar a vincular las distintas industrias y podernos hacer una idea bastante clara de lo que es nuestra sociedad. La dinámica de la persona, de la familia, de la organización, de la industria y la sociedad está en aquellas acciones conjuntas y organizadas y se explica desde el aprendizaje como cibernética. Actúo y soy el primer afectado. Sucede con la persona, la familia, la organización y la sociedad. De ahí la importancia de comprender las nociones de aprendizaje positivo y negativo que Manolo profundiza con mucha claridad en su libro. Solo para terminar, la cibernética en el hombre vista desde el conocimiento es un crecimiento como configurador de la acción humana. Abre nuestra libertad y se da por fases, ¿no? La primera fase de enterarse es la que hemos seguido todos en esta presentación.
los que hemos leído su libro. Ahora estamos enterados que hay un libro disponible que nos puede ayudar a crecer en nuestro conocimiento como configurador de nuestra actuación, crecer en nuestra libertad y por ende mejorar nuestra actuación en cada ámbito en el que participamos. La segunda fase del conocimiento es la de entender. Es la que he seguido yo y muchos que están ustedes invitados a seguir. Compren el libro, estudienlo, entiéndanlo y descubrirán gratas satisfacciones de lo que representa esta experiencia, ¿no? La tercera fase de conocimiento es la interiorización. Es la que también he seguido yo y muchos al aprender, captar y profundizar en esta línea y que guía nuestras vidas con las gratas satisfacciones que también representa esta experiencia. Finalmente, la fase de explicitación es a la que ha llegado Manolo, ¿no? A lograr exponer con mucha claridad propia de un buen maestro las tres fases anteriores en este asunto tan particular e importante para cada uno de nosotros. Bueno, queda agradecerle de mi parte a Manolo, a la escuela, al PAT, en la que me he formado y me vengo formando en los últimos, del 2011 a la fecha, son 9 años ya, ¿no? Por el aporte intelectual y recomendarles a ustedes, bueno, desde mi experiencia propia, ¿no? Aventurarse a la compra del libro y seguir en esa línea del conocimiento como guía de nuestra actuación. Y que logren disfrutar de las aplicaciones estructurales que yo disfruto actualmente, ¿no? Muchas gracias, Manolo. Agradecemos al señor Gonzalo Prieto por sus palabras y a continuación las palabras del señor Robert Rodríguez, ejecutivo con amplia experiencia en recursos humanos en el sector de la gran minería, Southern Perú Copper Corporation, Minera Chinalco Perú, Sociedad Minera Cerro Verde, FSX. Bienvenido, Robert. Gracias, Roger. Gracias, Manolo. Y bueno, a Ludet por darme esta oportunidad de comentar la reciente obra publicada de Manolo por Pearson. Como bien lo comentaron al inicio, comentarles que también que mi padre fue docente universitario y conozco un poco de la rigurosidad que sigue Pearson para evaluar la calidad académica de los trabajos que publica, y que esto no hace más que hablar de la calidad profesional y personal de Manolo. En segundo lugar, comentarles también que dentro de los estudios del MGO tuve la oportunidad de leer la tesis de Manolo, y este ebook, cuando Manolo me invita a comentarlo, tuve la oportunidad, bueno, obviamente de comprarlo, ¿no? Ahora en digital, y leer una parte que me encantó, ¿no? Que presenta una síntesis muy exquisita y titula Estructura del trabajo, que introduce al lector de una manera muy sencilla, muy amigable, a todos los temas que del capítulo 1 al 5 trata a profundidad y con suficiencia. Mal haría yo en tratar de hacer un resumen del libro y de los temas que ahí se tratan, porque algunos de ellos son inagotables por naturaleza, pero sí les puedo comentar algo acerca de la experiencia personal y profesional que me permitió tener en claro los conocimientos que esta obra trajo hacia mí, ¿no? Como bien lo comentaba Roger, en varias de estas compañías mineras, hace ya más de una década empezó a surgir una serie de nuevos proyectos que necesitaba de una dotación de personal que empiece a dirigir y puedan estar liderando las nuevas operaciones. Es así que el sector minero se preparó para esta demanda de personas, y se empezaron a tener programas de ingenieros en desarrollo en muchas de estas compañías, para que al momento que vengan estos nuevos proyectos tengan disponible personas con algo de experiencia y formación. En el momento que empiezan a salir estos proyectos y a contratar a estos profesionales, dieron un espacio importante para que cada quien lidere de la manera que le parecía más adecuada, dada esta gran demanda. Eran chicos de 24 a 25 años que no tenían, digamos, algunas canas ganadas en la cancha, ¿no? Y empezaron a ver algo que a mí me permitió la lectura del libro, verlo de una manera clarísima,
ojalá hubiera sido con muchos años hacia atrás, más bien con la lectura y los estudios en el MGO, que son estos aprendizajes negativos, ¿no? Y vinculado específicamente al tema de las sanciones, se empezó a entender en estas compañías que, como ustedes bien saben, por naturaleza tienen un paradigma mecanicista detrás de ellas, dada la particularidad de lo que es el sector de producción, el tamaño de la cantidad, en cuanto a la cantidad de personas que se tiene, ¿no? Estamos hablando de todas las compañías de más de 1000 personas en la planilla. Entonces, estas nuevas personas que asumían posiciones de liderazgo dejaban un espacio valioso de poder formar a sus subordinados, y ante la presencia de un error, de una equivocación, no emitían una sanción, independientemente que ésta sea formal o verbal, etc. Daban un espacio en un malentendido del paradigma de que el nuevo jefe debe de dar ese espacio, debe de buscar la felicidad del trabajador, y entendían por felicidad del trabajador que haga lo que buenamente pueda, con el único objetivo de que a fin del mes, del trimestre, del periodo fiscal, alcancemos los resultados esperados. Entonces, una vez que llevamos los estudios de la maestría, me permitió entender con claridad este tema de los aprendizajes estructurales negativos, que no solamente termina afectando a la persona que lidera y dejó ese espacio, sino a los subordinados en sí. Y también no solamente a ellos, sino a la comunidad en general. Es increíble ver cómo después de 12, 14 años, estas personas que en su momento asumieron estas posiciones de liderazgo sin la formación adecuada, o con mucho camino por cubrir, ya tienen posiciones importantes, y al momento de realizar evaluaciones de desempeño, uno nota aún las carencias en cuanto a lo que se trata en profundidad en el libro, lo que es una organización y lo que es una persona. Es esta experiencia que les puedo comentar cómo el libro de Manolo permite ver claramente cómo una compañía y las personas en estricto, el jefe, al momento de dejar ese espacio de formación, no sancionar, deja la posibilidad de formar a su equipo, a su gente, y termina destruyéndose así al equipo y el impacto en el sector, ¿no? Hoy día vemos, me tocó, después de, como parte de los estudios, pasar mucha de la teoría que se comenta y que se trata a profundidad y que la conoce muy bien Manolo, a empezar a generar herramientas para poner en práctica todo esto que parecía muy valioso. Entonces esto debe ser posible de ponerlo en práctica. Y ver cómo este aprendizaje negativo de las personas de hace más de 12, 14 años seguía presente al día de hoy. ¿A qué me refiero? Estas personas, al no poder evaluar, al no conocer a la persona en su modo de ser y en su intimidad, no podían evaluar si estos errores eran cometidos con voluntad o sin voluntad. Y por ende, al momento de realizar una evaluación de desempeño, tomaban el camino fácil que muchos toman en compañías donde se tiene un proceso de evaluación de desempeño súper estructurado, de no sentarse con ellos, no tener una evidencia de en qué momento pudieron y formaron a su equipo, y empiezan a perder autoridad de una manera importante, ¿no? El libro de Manolo comenta un punto importante, ¿no? Que se basa, como bien ya ustedes lo han escuchado y comentado en cuanto a nuestro amigo Pérez López y Polo, ¿no? Que es que ya no es necesaria una evaluación de tipo binario, si es una buena o mala decisión la que cada persona tomó en su momento, sino que es necesaria una evaluación, una triple evaluación, ¿no? Desde la perspectiva de la eficacia, eficiencia y la consistencia. Y es desde este modelo antropológico que podemos entender muchos de los problemas que en compañías de esta envergadura, por tener un modelo mecanicista en mucha de su gestión, terminan no solamente dificultando el alcance de la felicidad de los trabajadores, de sus colaboradores, sino también comprometiendo en gran parte su eficacia a mediano y largo plazo, ¿no? El modelo mecanicista presenta muchas herramientas y muchas de estas compañías olvida cosas
que después de la lectura del libro de Manolo y de la tesis quedan en evidencia, ¿no? Que el modelo mecanicista olvida de una manera sistemática y estructural qué es lo que es la persona. Olvida al fin del día que toda orden, que es esta sucesión de instrucciones, está sujeta y está subordinada a la persona que las ejecuta. Al fin del día, el modelo mecanicista olvida algo clave, ¿no? Que es el factor personal. Y si bien es cierto, es imposible hacer un resumen de la obra de Manolo, creo que el eje transversal de todo su libro es ese, ¿no? La libertad personal. Y es esa necesidad de todo directivo, el entender a la organización, que lo trata a profundidad, con la teoría de la organización, y también a la persona. Y entender lo que es común a todas ellas y lo que es particular de cada uno, ¿no? Y que la hace distinta, novedosa, irrepetible, irreductible. Es en ese momento que todas las herramientas y los modelos que uno gestiona en el día a día, en el trabajo, empiezan a tomar sentido, ¿no? Y bueno, esa es parte de mi experiencia con el libro y los conocimientos que Manolo nos transmite en él. Y al día de hoy vemos cómo muchas compañías buscan este ansiado cambio cultural, ¿no? Y en LinkedIn vemos que todos necesitan y deben de poner que son especialistas en gestión del cambio, ¿no? Entonces, en el entendimiento a profundidad de lo que es el modelo mecanicista, psicosocial y antropológico, se puede alcanzar con éxito esta meta esperada, ¿no? Y creo que es de carácter mandatorio tener este libro de Manolo para todos aquellos que nos dedicamos a la noble y difícil tarea de dirigir personas, ¿no? Gracias, Manolo, por el espacio y nada, que los éxitos continúen. Agradecemos al señor Robert Rodríguez por sus palabras y a continuación invitamos a dirigirnos unas palabras al autor del libro, el señor Manolo Alcázar. Manolo es profesor del PAD desde 1996 y un autor que lleva más de 40.000 ejemplares vendidos en el mercado internacional, con varias de las más prestigiosas editoriales en lengua castellana como son Ariel, Planeta, Rialp y ahora Pearson. Mención especial merece su libro Gobierno de Personas en la Empresa, escrito con Pablo Ferreiro y que se ha convertido en obra de referencia en la materia. Manolo, bienvenido, muy buenas noches. Pues buenas noches. La verdad es que estoy con ganas de seguir escuchándoles a ustedes porque es lo que más me apetece, ¿no? Más que hablar y quizá dar paso por si las personas del público desean hacer alguna pregunta, pero como creo que algo tengo que decir, pues algo diré, ¿no? Escribir es una labor dura, ¿no? Es como el solitario corredor de fondo, ¿no? Me parece que hay una película muy antigua titulada algo así, ¿no? Uno se enfrenta a la computadora ahora y al Word, la página en blanco, y me dan ganas de huir de la mesa y del teclado, como Felipe de sus deberes, el protagonista el amigo de Mafalda, ¿no? Que se aleja de... Es una labor dura y yo escribo no sé si creo que por vocación, por obligación, también como ustedes han leído algunos la tesis, por obligación, yo también como siento la obligación de escribir y dirigido pues a las personas a las que me dedico, que son mis clientes, que son directivos. Llevo ya desde el 96 pues discutiendo y dialogando semanalmente, discutiendo de problemas con directivos, ¿no? De todo tipo de organizaciones. Entonces, es una labor dura. Obligado también, espoleado por la tesis doctoral, que tuve que hacerla, ¿no? Pero al inicio digo los agradecimientos y la verdad es que esto es toda una aventura donde hay que empezar a agradecerle en primer lugar a Dios, en último lugar también a Dios y en el camino pues a muchas otras personas que se han cruzado en mi camino, ¿no? Es una labor dura, pero tiene su recompensa. La recompensa es esta noche. Para mí es un momento de alegría y de satisfacción. El esfuerzo que has hecho, que has sembrado oculto, no sé qué tal, pues ahora me permite a uno disfrutar de esta velada escuchando a unos amigos que
que también han sufrido leyendo lo que uno ha escrito, me dice, bueno, pues si lo han leído la primera vez por obligación no les queda más remedio, la segunda ya no fue por obligación, o cual dice, bueno, si la han leído la tercera, ya o son masoquistas o creo que no. Entonces, pues dices, bueno, valió la pena las horas solitarias donde uno le entran muchas dudas y mejor dedicarse a otra cosa, ¿no? Las crisis por las que uno pasa cuando hace la tesis doctoral. Este libro es una tesis doctoral, ¿no? Yo las últimas pesadillas las tuve cuando hacía el MBA, los 2 primeros trimestres del MBA, donde teníamos, creo que yo no era el único, tenía pesadillas de que iban a expulsar del MBA. Las pesadillas las volví a tener durante la tesis, me acuerdo un periodo en Pamplona en que dije, no la hago, no voy a lograr doctorarme y terminar esta tesis, maldita, ¿no? Entonces, bueno, valió la pena, pero valió la pena y le estoy muy agradecido a una persona a la que le tengo que expresar sus agradecimientos, a Miguel Alfonso Martínez Chavarría, ¿no? Porque fue profesor mío en el doctoral y recuerdo, bueno, estás haciendo los estudios, tienes que hacer la tesis, pues hay que encontrar quien te dirija la tesis, o sea, nada sencillo porque ¿quién te dirige una tesis? Va a tener que dedicar un montón de horas a leer tus cosas o a escucharte o no sé qué, y a cambio de nada, ¿no? Le puedes invitar a un almuerzo, si es caso, ¿no? Pero, entonces, ¿y luego qué tesis? Porque, bueno, yo fui a ver a Miguel Alfonso, hablé con varios profesores y hablé con Miguel Alfonso y recuerdo que cuando salí de su despacho yo tenía claro que él no iba a dirigir la tesis, él tenía claro que él me iba a dirigir la tesis, pero no estaba claro cuál iba a ser el tema de tesis, ¿no? Y me ha dejado hacer la tesis que yo creía que había que hacer, que yo sentía que había que hacer. Eso es muy de agradecer, porque a veces no sucede así. Y es una tesis, ¿por qué yo creo que es la que había que hacer? Porque es la que creo que necesitaban mis alumnos, o por lo menos la que a mí me iba a facilitar mejorar como profesor, y eso significa dar un mejor servicio a quienes me escuchan. ¿Y cuál es la lógica de eso? Pues yo creo que es enfrentar algo que continuar una aventura iniciada por grandes maestros y que aspira a dar solución, a aportar un granito de arena en la solución a grandes problemas por los que hoy atraviesa la humanidad. Es decir, yo creo que hay consenso en que estamos en un momento histórico crucial. Las cosas están revueltas y yo por lo menos no sé para dónde van a encaminarse, ¿no? Y entonces necesitamos una brújula, un mapa, ¿no? Entonces, ¿pero cuál mapa? ¿Cuál brújula? Pues uno se busca en internet, pues ahora tenemos acceso a... Creo que nunca en la historia ha habido este acceso a tantísima información variada, de todo tipo, ¿no? ¿Pero qué mapa, qué brújula? Bueno, como le leí a Rafael Alvira, en la antropología se desatan todos los nudos, o algo así. Tenemos que volver a revisitar al ser humano. Es decir, y la clave está en eso, entender qué es un ser humano, ¿no? Y creo yo entender también qué es una organización. En mis estudios de filosofía, lo primero me parece que era importante. Ahora creo que es mucho más importante de la importancia que yo le daba al estudio del hombre cuando yo hacía la carrera de filosofía. Hice la carrera de filosofía pura sin estudios generales, ¿no? Me parece que es la parte quizá más importante de la filosofía, la antropología. Entender al ser humano. Y otra cosa que en aquel momento ni se me pasaba por la cabeza, que es entender a las organizaciones humanas. Y las empresas son un tipo particular de organización muy importante para la sociedad, ¿no? Y eso no está en mi mapa mental de estudiante de filosofía, ¿no? Luego, cuando terminé, por estos avatares del destino, yo tenía unos proyectos profesionales, tenía ya casi el palmo al asunto, pero me chotearon. Ese choteo me llevó a dar un rodeo y al final me fui a hacer el MBA al IES. Para mí fue un descubrimiento impresionante. Estoy muy agradecido al IES porque aprendí muchísimo y aprendí a valorar el valor de las empresas, las organizaciones en general, pero las empresas en particular. Hay otras organizaciones, ya sabemos, partidos políticos, universidades, las familias,
asociaciones, etcétera, importantísimos, pero las empresas tienen un papel muy importante en la sociedad, muy poco valorado y apreciado por la sociedad en general. Y luego, pues otros avatares del destino que me lanzó a Chiclayo. Decía, más de 10.000 kilómetros de distancia donde yo estaba. Yo jamás había pensado en venir a... Yo sí, pensaba salir del País Vasco, que es el mapamundi del País Vasco. Es decir, el País Vasco, bueno, y sobre todo Bilbao, pues ¿para qué necesitas otras cosas? Bueno, el paso por Barcelona, Pamplona, me había sacado un poco la boina, ¿no? Que decimos allá, pero... Bueno, terminé por cosas que es muy largo explicar en Chiclayo. Y allí conocí a un señor que es Pablo Fedreiro y que me dijo que fuera un día a Piura, que venía un señor que se llamaba Juan Antonio Pérez López, que era profesor era profesor del IES. Yo había oído hablar de él, pero no sabía, no me dio clase en el MBA. Y yo, que era muy humilde, pues dije, pero ¿qué me va a decir a mí un profesor del IES ahora que yo ya no sepa? Sí. Había hecho el MBA y no hacía mucho atrás, y digo, ya sé lo que dicen los profesores del IES, ¿no? Pero el caso es que terminé yendo y para mí fue un flechazo intelectual, ¿no? He tenido la suerte de tener grandes profesores en toda mi vida, y en la carrera especialmente. Hubo un puñado de profesores fantásticos y algunos que destacaban muy por encima, como era Leonardo Polo, que dio 2 cursos y medio en la carrera, ¿no? La teoría del conocimiento completa, mitad del curso de psicología y mitad del curso de filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, para mí Leonardo Polo me hacía cargo, y alguna vez tuve la suerte de que me atendiera durante toda una mañana de sábado. Bueno, Leonardo Polo me dedicó a mí, a un caso que fue con un montón de folios y 500 preguntas sobre un libro suyo que lo había leído y no entendí nada, ¿no? Me dedicó toda una mañana de sábado de 9 a 1 de la mañana. Bien, fue uno de esos grandes maestros que Dios ha puesto en mi camino. Y el otro fue Juan Antonio Pérez López y tuvo que ser en Piura, ¿no? Y, bueno, asistí a una sesión suya de continuidad de directivos, que a mí me pareció bien, en discusión un caso, dije, bueno, una buena clase, pero, bueno, bien. Pero luego me dejaron meterme en las sesiones que iba a dar a profesores del PAP. Y allí ya eso fue un punto de inflexión en mi vida, porque el tipo se puso a hablar de cuestiones. Yo, los que me conocen, soy sector crítico, entonces, y si algo sé es preguntar. Y si me lo propongo, creo que tengo cierta facilidad para poner en dificultades al interlocutor. Entonces, muchas veces a la gente, bueno, la dejo en paz, de qué pasa. Pero a este señor empezaba a hablar y empecé a preguntar. Y vi que respondía con solvencia. Claro, cuando preguntas y ves que no, déjalo porque ya mejor tengamos la fiesta en paz. Pero respondía con solvencia, entonces yo seguí disparando y cada vez disparos más a matar y misiles más a la diana, y respondía con una tranquilidad, una naturalidad, una solvencia. Problemas que yo tenía en la cabeza, piezas que no ajustaban en mi puzzle mental después de haber estudiado la carrera de filosofía, la estudié razonablemente bien. Yo acabé la carrera pensando que sabía todo o casi todo. O sea, que me podían echar cualquier problema y luego le envié el IES, pues era a tiempo completo, 21 meses a tiempo completo, no es poca cosa, ¿no? Más de 900 sesiones, con más de 21.000 páginas estudiadas a fondo, ¿no? Eso era el full time. Luego lo han reducido, me parece que lo han reducido el full time, ¿no? Entonces, pero había cuestiones que en mi cabeza no acababan de cuadrar, pero cuestiones que tampoco con quién las conversas, porque es difícil incluso formularlas. Bueno, Pérez López, plas. Yo decía, anda, así es, claro, obvio. Sí, obvio, pero lo ves obvio ahora, pero hace medio minuto tú estabas perdido en el espacio. Y, o sea, que este tío es un portento, ¿no? Bueno, muy agradecido al Pablo Freire, al PAP, porque me dejaron meterme, yo era un mocoso de 27, 28 años, y me dejaron meterme en todas las sesiones que dio a profesores en Piura, luego en Lima, y yo me vine a Lima a escucharlo, y el año siguiente volvió, y hablé ya con él el año siguiente, y mi conclusión después de hablar con él es que me voy al IES a hacer el doctorado con él, ¿no? Y él me dijo que le gustaría mucho que me fuera a hacer el doctorado al IES con él, ¿no? Entonces, bueno, luego el año siguiente yo le esperaba con 500 preguntas para formularle, porque ya empecé a leer sus temas y llega la noticia de que falleció en un accidente de tráfico
en el 96. Yo dije, me siento como me he quedado huérfano, intelectualmente huérfano. Ahora, ¿a quién le hago yo estas preguntas, no? Bueno, estos han sido dos portentos que se han cruzado en mi camino, ¿no? Entonces, cuando empecé ya a dictar clases, por allá por el 96, escribimos el libro Gobierno de Personas, que me propuso Pablo escribir, y ya en el 2002 que publicamos el libro, pues ya dije, bueno, si quiero seguir dedicándome a esto, porque si me gustaba dar clases y me gusta, pues sería bueno doctorarse, ¿no? Porque si no, apareció Rafael Alvira por Lima y que había un programa doctoral en Pamplona. Yo no estaba dispuesto a irme 2 años de cursos al IES, ¿no? Ya no estaba dispuesto a eso, a traerme 2 años estudiando cosas que... Bueno, ¿a dónde voy con todo esto? Que si queremos que mejoren las organizaciones, tienen que mejorar las decisiones directivas. Y cuando digo organizaciones, digo el mundo. El mundo mejora si mejoran las organizaciones, no si mejoran las personas. Si mejoran las organizaciones, porque las organizaciones son las que contribuyen a resolver los problemas humanos. Pero ¿qué hace falta para que mejoren las organizaciones? Que mejoren las decisiones de quienes las gobiernan. ¿Y qué hace falta para que mejoren las decisiones de quienes las gobiernan? Que puedan tomarlas, que sepan y que quieran. Pero que sepan qué. Aquí acude en mi ayuda otro autor que hizo una tesis doctoral inspirada, creo que en Leonardo Polo, que es Gabriel Galdón, donde dice, ¿qué es informar bien? Pues informar bien pues es difícil, dependiendo de qué se informe y a quién, pero es transmitir la síntesis significativa del saber al servicio de la sociedad. Entonces, ¿qué necesita saber un directivo y qué necesita recibir de los programas de formación directiva? ¿Y qué necesita hacer bien un profesor de dirección si quiere cumplir mejor su misión, lo que dice que hace, que es formar directivos? Si es que eso no es fácil. Bueno, una de las cosas bonitas y que estoy muy agradecido de poder dictar en el PAP es que los alumnos que están en clase, pues muchos de ellos son mejores que yo, entonces estoy ayudando a pensar a gente que es mucho mejor que yo, como personas y con sus cabezas, ¿no? Aquí hay una muestra de quienes me acompañan como panelistas esta noche, o sea, aprendemos mucho de ellos. Yo he aprendido mucho de la gente que he tenido en el aula, ¿no? Y a algunos de ellos he acudido a pedir consejo, ¿no? A gente que ha sido alumno mío, yo lo busco porque sé que saben mucho, que me tienen estima y que van a ayudarme en lo que puedan. Me han ayudado a pensar, ¿no? Pero bueno, ¿qué podemos darles para ayudar a estas personas a dirigir mejor? Porque si dirigen mejor, detrás de ellos hay muchísima gente, pues ¿qué tiene que saber un directivo? Para que si quiere dirigir mejor la organización, pues entender el vehículo que maneja. Entonces la clave es esta, la síntesis significativa del saber que le sea útil a ese público. ¿Y cuál es el saber que le es útil a un directivo? Pues entender cómo funciona un ser humano, qué es un ser humano y cómo funciona una organización. Estos dos son... Hay millones de páginas sobre esto. ¿Puede el directivo ocuparse? No. Tiene que recibir la síntesis de esos saberes. La síntesis, no cualquier síntesis, sino lo que sea significativa para el directivo y que sea útil. Con un sano utilitarismo. Que le sea útil ¿para qué? Para tomar mejores decisiones. Entonces, yo creo que esto es clave. Y no se está ofreciendo a los directivos en el mundo, me parece que no me equivoco si lo digo, pues esa ayuda. Los directivos necesitan, bueno, también es culpa de ellos que no se lo buscan, pero bueno, necesitan conocer la síntesis que les resulte útil acerca del saber de cómo es un ser humano y cómo es una organización. Que son dos temas que son asignaturas pendientes en los sistemas educativos de Occidente, y me temo que también en Oriente, ¿no? ¿Dónde se estudia el ser humano? En ningún lado. A veces se dice mucho la importancia de la ética. Bueno, la comprensión del ser humano es más importante que la ética, que la comprensión de la ética. Porque ¿cómo vas a entender la ética sin entender al ser humano? La ética de los elefantes es distinta de los humanos. ¿Por qué? Porque los humanos no somos elefantes, pero hay que entender primero que es un ser humano y que no es un elefante, ¿no? ¿Dónde se estudia eso? De manera integral. Creo que el único lugar del planeta donde se estudia al ser humano de manera integral
quitándolo a la parte somática, que eso se estudia, se ocupan los médicos, los biólogos o los veterinarios, es el PAC, porque en el programa doctoral del PAC y el MGO del PAC, porque se estudia, hay como 7 cursos de antropología, estudia al ser humano de distintas perspectivas, de todas las capas relevantes. No hay otro programa así en el planeta, que yo sepa, y si lo hay, pues me lo dicen. Oye, también en Berlín o en Camboya o en Honolulu, pues hay un programa así. Entender al ser humano. Esto es crítico, esto debería enseñarse en secundaria. Es crítico para cualquier persona, pero es doblemente crítico para un directivo, porque obviamente sus decisiones no solo impactan sobre él, sino sobre mucha más gente. Y luego otro tema que también es muy importante es comprender qué es una organización y su valor para la sociedad. El valor de la organización quizá más importante, que es la organización conyugal, la familia, que ahora está muy devaluada, ¿no? No se sabe qué es casarse. En mi blog tengo varios posts, el primero de los cuales que tratan sobre esto, el primero de los cuales se titula ¿Qué no es casarse? Pero no solo la familia, sino también la universidad está en crisis, dicen, quizá porque no se sabe cuál es la brújula del norte. Los partidos políticos, el gobierno de los países, los municipios, las empresas, que tienen un papel en la sociedad insustituible y que están muy mal vistas. Las empresas y los empresarios no tienen buena prensa, ¿no? Tampoco la prensa tiene buena prensa últimamente, ¿no? Los medios de comunicación. ¿Cuál es lo propio de una organización humana? Esto interesa, por supuesto, a los directivos, porque las dirigen y se supone que tiene que mejorar el estado de organización, pero interesa también a los que no son directivos, porque al final uno estudie veterinaria o derecho o gasfitería, termina trabajando en una organización, con lo cual terminas teniendo jefes o clientes o compañeros, y entonces no entiendes por qué los jefes son tan bestias o por qué los clientes o no sé qué. Hoy me han traído un delivery de un centro comercial cuyo nombre no voy a decir, y le he dicho al muchacho que me ha subido las cosas, y digo, pero estaba programado esto para que me lo entregaran mañana, yo no esperaba la entrega hoy, sino mañana. Y me dice, bueno, pero así está, adelántale, no sé qué, pero el tipo, como dice, no es la primera vez que me pasa, pero claro, porque se podían haber encontrado que yo no estaba, ¿no? Entonces, la comprensión de lo que es un ser humano y de lo que es una organización creo que son conocimientos que deberían masificarse. Pero la síntesis de eso, y especialmente crítico en directivos. Entonces, claro, esto es una aventura bien ardua, entonces llena de peligros y de oscuridades. ¿Cuál es esa síntesis del saber? La organización es más fácil de comprender. Es un tema que es importante, pero no es muy complicado entender lo que es una organización. Ahora, entender lo que es un ser humano, eso es mucho más bravo. Es muy necesario, pero ¿por dónde le agarras el tema? Hace unos meses en Twitter, que yo tuiteo pues, sobre la filosofía, que la empiezan a atacar aún más otra vez en el sistema educativo español. No le interesa a los políticos la filosofía, que la gente estudie filosofía. No le interesa a los políticos que la gente tenga sentido crítico. Y si algo forma el sentido crítico es la filosofía, ¿no? Pero bueno. Entonces había 2 o 3 amantes de la filosofía que decían, pero la filosofía es sentido crítico, no sé qué tal. Y yo dije, bueno, la filosofía, yo soy un amante de ella, ¿no? Pero lo más importante de la filosofía, o lo que nos resulta más útil, es la antropología, entender al ser humano, que no es entender las costumbres de los habitantes de los aymarás del lago Titicaca, o de los judíos en Wall Street, o de los esquimales no son las costumbres, o el señor de Sipán, o Tutankamón, que es lo que la gente viene a la cabeza cuando escucha antropología, sino es entender la condición humana, que es un ser humano. Eso es lo más crítico. Uno dijo, bueno, eso ya es para nota. Es decir, mi planteamiento era más modesto, más, siempre un poco sentido crítico, no tanto ya como entender al ser humano. Bueno. Entonces yo colgué, dije, bueno, aquí en Lima tenemos un programa donde metemos como 5 cursos de antropología para directivos y tenemos mercado, porque va a la cuarta promoción, va a empezar la 5ª, y es un programa que un 40% del programa es antropológico. Hace un tipo decía, están locos, eso no es lo que pide el mercado de formación directiva. Bueno, el mercado sí lo pide y lo está pagando. Ahora tenemos alumnos que están cursando el MGO desde Santiago de Chile,
República Dominicana, Cajamarca, Huancayo, Cusco, no sé qué ciudad más se me está olvidando, pero también tenemos alumnos que están estudiando el MG2 de Miami, Toronto, Vancouver, Ontario y Dubái, y que podrían estar haciendo otro programa similar pues en Londres, en Berlín, en Barcelona, en Nueva York, en Washington, en Toronto, pero no han elegido estudiar un programa en Lima. ¿Por qué? Pues porque será, ¿no? Entonces, se puede, habrá que ir mejorándolo, pero es crucial. Pero no solo entender al ser humano, entender a la organización. No basta la antropología. Hay que entender a la organización. Y no bastan ambas cosas, sino que el enfoque de estudio tiene que ser ayudar a la práctica de la dirección, a la toma de decisiones. No es quedarnos simplemente en un interés especulativo. La finalidad es práctica, es revolucionaria, es cambiar la realidad de las organizaciones para que sea mejor, para que mejore el mundo, ¿no? Esto es una aventura bien imprescindible, no está formulada siquiera en muchos sitios, que debemos ser la única universidad del planeta que se ha planteado esto. Y difícil. Es decir, es muy fácil naufragar en esto. Bueno, pero hay dos agradecimientos más. Hay dos genios que han pasado por Perú y han sido profesores muchos años en la Universidad de Piura. Son dos genios. Leonardo Polo y Juan Antonio Pérez López. Los dos han sido muchos años profesores de la Universidad de Piura. O sea, la Universidad de Piura tiene la fortuna de haber tenido dos genios. Probablemente cuando pasen los siglos, pues se les dará su reconocimiento, ¿no? Que son dos faros que iluminan la comprensión del ser humano, de las organizaciones, y que se puede. Entonces, ¿yo qué he hecho? Bueno, pues estudiar a estos dos señores. Entonces, a ver si los entendía yo. Y ahí he tenido la ayuda de otros, pues Pablo Ferreiro por la vía de Pérez López, el mismo Pérez López y ya sus libros directamente, y con Leonardo Polo fue profesor mío en la carrera, y luego Juan Fernando Selles, que es otra persona a la que estoy tremendamente agradecido, que es fue profesor de la Universidad de Piura un tiempo en Piura, creo que estuvo un año, y ahora ha vuelto a ser profesor, fue profesor doctoral, dejó de venir y ahora ha vuelto a ser profesor, acaba de terminar su curso en estos dos son dos gigantes. Entonces, como en el ciclismo, cuando estás subiendo una cuesta empinada y no te da la vida, pues entonces si va otro que va con más fuerza, lo que tienes que hacer es ponerte detrás de su rueda y chupar rueda, que decimos en español. Entonces, tú métete ahí, vete detrás de él y chupa rueda que te jala para arriba. Bueno, yo es lo que he hecho con Juan Fernando Selles. Entonces, me he puesto detrás de él y tratar. Él me ha ayudado mucho a entender cosas que... Entonces, este libro es el aprendizaje, lo que yo he entendido y lo que he tratado de decir lo más claro posible, que mi director de tesis es un caso particular, no es una teoría general. Entonces, ¿pero quién te deja hacer una tesis así? Pues casi nadie. Mi director de tesis sí. Entonces le estoy tremendamente agradecido. Entonces, ¿esto es definitivo? No, esto es un punto de partida. Y bueno, me alegra mucho que haya gente pues, que siga la estela y que esté avanzando en otros terrenos y que se estén haciendo tesis doctorales. 3 de los que están aquí de panelistas pues han hecho magníficas investigaciones, están haciendo, bueno, ya 2. Una la ha concluido pues, ya para sustentar y el otro casi, que están abriendo camino en este mismo tema, en el que tendrán que involucrarse muchas más personas. O sea, yo lo que he hecho es juntar, agarrar a los maestros, agarrar lo que he entendido de ellos, tratarlo de mismo y que más gente se sume en la aventura, porque hace falta mucha gente que se sume en esto, porque el mundo pues lo necesita, ¿no? Y es una buena fuente de satisfacciones profesionales. Lo último que he escrito, que no está en la tesis, lo último que he escrito es un capítulo que tiene, bueno, capítulo, ya es decir, que va a ser capítulo de un libro. Es una separata que es sobre las satisfacciones estructurales. Es un tema clave en el modelo de Pérez López, en la tesis y en el libro Gobierno de Personas, pues está casi sin tocar, en la tesis un poco más, pero es clave. Es decir, cuando somos Caperucita, ¿no? Entonces tenemos que entender
que somos Caperucita. El libro más importante para entender al ser humano es Caperucita Roja, eso es lo que hay que enseñarle a los niños y niñas. Entonces, no sé si se les enseña actualmente a los niños y niñas el cuento de Caperucita, pero es decir, somos Caperucita y tenemos que tenemos una misión que cumplir con un destinatario que es la abuela, con alguien que nos encomienda que es mi mamá, con gente que me puede ayudar que son los cazadores, con lobos que me pueden fastidiar, pero que a veces tienen piel de cordero, con cazadores que me pueden ayudar, pero que a veces parecen muy rudos y tengo que aprender a distinguir unos de otros, porque si me equivoco, frito el pescadito. Y sobre todo, que uno mismo puedo mandar al diablo a mi mamá, a la abuela, y me como la cesta y me pongo a bañarme, meto los pies en el arroyo, que está muy fresco y estoy cansado y no sé qué. Pero si uno, Caperucita, pues cumple su misión, para lo cual tiene que ser astuta, pues encuentra muchas satisfacciones. Algunos de los panelistas han comentado las satisfacciones de su aprendizaje, que les ha ayudado en su labor. Entonces, si todos contribuimos para tratar de hacer un mundo un poco mejor, pues esto encontraremos muchas satisfacciones aquí y después, ¿no? Esto es muy bonito de decir, y hay memes por ahí en internet que lo dicen, pero una cosa es decirlo así, otra cosa es darle fundamento científico, riguroso a esto. Ahí tenemos dos maestros, que son Leonardo Polo y Juan Antonio Pérez López, ¿no? Bueno, no pues puedo estar aquí esta mañana, pero no puedo abusar de su paciencia. Les agradezco mucho y bueno, pues si quieren hacer alguna pregunta, pues a mí o a los panelistas, pues encantados. Y ellos también van a estar encantados, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, Roger. Muy contento y muy agradecido de las cosas bonitas de escribir es pues esto, ¿no? No me queda más que dar gracias, ¿no? Y que compren el libro. Sí. Que lo lean. Pero si no lo leen, al menos cómprenlo. Efectivamente, vamos a dar pase a una pregunta que llegó por el correo y recordarles siempre, tenemos el link para comprar el libro en el chat de esta conferencia. No se olviden, obviamente, de comprar el libro. Y quisiéramos hacer la pregunta que nos dejan por correo, bastante amplia, bastante concreta quizás. ¿Cuál es la principal virtud para el aprendizaje en las organizaciones? Bueno, las preguntas fáciles háganmelas a mí, las difíciles a David, a Alcázar, a mi tocayo de apellido, ¿no? A ver, ¿puedes repetir? La principal... Sí. ¿Cuál es la principal virtud para el aprendizaje en las organizaciones? El aprendizaje es el que da lugar a la adquisición de la virtud. La virtud, esto ya lo descubrió Sócrates, es una cualidad adquirida, bueno, hay virtudes innatas, que no lo descubrió Sócrates, que nos permite hacer el bien cuando queremos hacerlo. Es otro tema crucial, ¿no? La virtud moral me permite hacer el bien cuando quiero hacerlo. El vicio no me impide querer el bien, pero cuando tengo vicio, quiero hacer el bien, pero lo tengo difícil, porque me cuesta mucho porque no tengo vicio. La virtud no me obliga a hacer el bien. Si no quiero, no lo hago, aunque tenga virtud. Pero cuando quiero hacerlo, me lo facilita. Bien. ¿Pero cómo se adquiere la virtud? Por medio del aprendizaje positivo. ¿Y cómo se incurre en vicio? Cuando se incurre en aprendizaje negativo. Entonces, para aprender positivamente, pues lo que hay que tener cuidado es al menos no evitar el aprendizaje negativo. Entonces, es la clave del planteamiento de Juan Antonio Pérez López, identificar cómo se produce el aprendizaje negativo, porque si se identifica, pues si uno quiere estar en mejores condiciones para evitarlo. Si uno lo evita, pues entonces, por prueba de error o como sea, pues quizá uno puede ir aprendiendo. Fijándose en el aprendizaje, haciéndose esa pregunta y, como decía Robert antes, con esta decisión, ¿qué aprendizaje estamos sembrando en la organización? ¿Positivo o negativo? ¿Qué va a aprender la gente? Esto me lo puedo hacer en la empresa, me lo puedo hacer en el matrimonio, en la relación de amistad. Y luego, si vemos el asunto desde la antropología de la intimidad, que desarrolla notablemente Leonardo Polo, pues la virtud o el aprendizaje positivo es el regalo que la persona le hace a su modo de ser. O
sea, ¿de dónde proceden las virtudes? Pues de la intimidad. O sea, no pueden los papás inculcarles virtudes o valores a los hijos. Qué fea expresión eso. Hay que inculcar valores. Hay que agarrar a la criatura, meterle un embudo en la oreja e inculcarle valores. Eso es un poco ridículo. Los valores nacen de la intimidad de la persona, cuando uno decide mejorarse. Para eso, pero aquí en mi canal de YouTube tengo una conferencia que se titula ¿Qué es una persona o quién es una persona? Hay una síntesis del capítulo que decían algunos que es el más importante de la tesis, el de la antropología de la intimidad. Una síntesis en 1 hora 40, ¿no? Jorge Pancoro, una presentación el año pasado de la colección de libros, decía, que lo puse como número 5 de la colección, decía, este se debería ser el primero porque es el más importante. Sí, bueno, bien. Y es el más importante, porque lo que tengo que hacer es aceptarme y quererme a mí mismo. Si me acepto a mí mismo, estoy aceptando a quien me ha dado el ser, que es Dios. Dios es el fulano que ha decidido que yo exista pudiendo no haberlo decidido. Lo ha decidido porque me ha querido. Por mérito mío, ¿qué mérito? Ni vaina. Entonces, acoger, lo primero que tengo que hacer es acoger el regalo que Dios me ha dado y aceptarlo libremente y decir, oye, gracias. Cuando le estoy dando gracias, estoy aceptando a Dios como, y me estoy aceptando a mí mismo, me estoy alegrando de ser quien soy. Entonces, si me alegro de ser quien soy y me doy cuenta que soy medio boludo, pues entonces, ¿los papás quieren que sus hijos mejoren? Sí, pero ¿por qué quieren que mejoren? ¿Porque son perfectos? Si fueran perfectos no necesitarían mejorar. Entonces, ¿por qué quieren que mejoren? ¿Porque son muy buenos? No, son unos trastos. Es decir, los hijos... ¿Pero por qué uno quiere que mejoren? Porque los quiere. ¿Y por qué los quiere? Pues los quiere porque son quien ellos, sabiendo que tienen defectos y tienen que mejorar. Pero como los quiere que mejoren. Entonces, y los ayudan a mejorar. La buena relación con los hijos o los subordinados es facilitarles que mejoren, si quieren. Entonces, ponérselo más fácil. Pero, ¿quién es la persona en la que más puedo yo influir para que mejore? Pues yo mismo, ¿no? Entonces, el encargo más importante que Dios me ha dado es mejórate a ti mismo. Pero para eso tengo que amarme a mí mismo. Y si me mejoro, es de la manera como estoy amando a Dios, porque a Dios ¿qué le gusta? Que yo mejore. ¿Y Dios qué quiere? Que yo mejore. Y Dios me quiere más de lo que yo me quiero a mí mismo. Entonces, para mejorarme, ¿qué tengo que hacer? Mejorarme yo. Y para eso, ¿qué tengo que hacer? Amarme. Porque si no me amo, no trataré de mejorarme. ¿Y mejorarme qué es? Pues enriquecer a nivel de modo de ser. No es lo más importante. Entonces, adquirir virtudes, más virtud en la voluntad y más hábitos intelectuales. En la inteligencia, ¿no? Pero lo más importante no son esos aprendizajes. Lo más importante es lo que ocurre en la intimidad. La intimidad y la persona es más importante que los aprendizajes y las virtudes y los vicios. O sea, las virtudes y los vicios no es lo más importante en la persona. Porque es de la persona, pero no es la persona. Lo cual no quiere decir quitarle importancia. O sea, la persona es más importante que la ética. La ética está al servicio de la persona, no al revés. ¿Y esto de dónde lo he sacado yo? Bueno, esto lo he aprendido de otros, como todo lo que digo, ¿no? Nada es original mío, ¿no? Esto lo he aprendido del Polo de Juan Fernando Sellés, ¿no? La ética está al servicio de la persona, no la persona al servicio de la ética. Esto yo el siglo pasado no lo había escuchado después de 5 años de estudio de filosofía. Y creo que es verdad. Y se entiende cuando se entiende mejor la condición humana y la intimidad. Pero el programa MGO y Doctorado en Paz es el único lugar del planeta. Estoy lanzando ¿cómo se llama? Una invitación a un duelo. ¿Cómo es? No me acuerdo ahora de la expresión, ¿no? Bueno, que pues si me equivoco, pues que díganlo. No, en tal sitio se está estudiando al ser humano desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista volitivo y trascendiendo eso en la intimidad. Se está estudiando desde la perspectiva filosófica, pero también desde modelos analíticos
y desde la antropología trascendental y desde la antropología cristiana. Teoría del conocimiento, ética. Entonces, ¿dónde encuentra uno un programa así? En el planeta. No lo hay. Pero además, que no esté dirigido a citas de autores y textos abstrusos y no sé qué, que si Hegel dice que no sé qué, que si Prócolo no sé cuántos, que si Plotino, que si Sartre, que si Freud. Las claves, la síntesis. ¿Pero síntesis para qué? ¿Cuál síntesis? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista de la acción directiva. Es un tema difícil, es el reto que le proponemos a los profesores que dictan en el MGI y el doctorado de paz. De eso que usted sabe mucho, me acuerdo de Juan García González, catedrático de Filosofía de la Universidad de Málaga, toda su vida ha dado clase a estudiantes de filosofía pura. Venga usted a enseñar teoría del conocimiento y antropología de directivos. Dice, ¿a qué? Pero de todo lo que usted sabe de la síntesis, quitando todo el ropaje que no sea útil para que esta gente entienda mejor al ser humano, al conocimiento, ¿y para qué? Para que tomen mejores decisiones. ¿Y esto es fácil? No, por eso se lo pedimos a usted, no lo vamos a pedir a un tipo que acaba de terminar la carrera de 23 años. ¿No? Se lo pedimos a usted que ya peina canas y que lleva décadas enseñando esto, estudiando esto y ha publicado muchos libros. Bueno, estoy terminando por vender el MGO y el doctorado del PAD, pero es que la tesis tiene mucho que ver con eso. Por eso es que no es que se estudia este libro en el doctorado pues porque yo quiero vender libros. Hombre, que también, si los leen mejor, pero al menos que los compren. Así me compro un Sage, sino porque es una introducción, mientras no haya mejores, a dos genios que ayudan en esta aventura. El asunto no es ni Pérez López, ni Polo, ni el libro este de Pearson, ni nada. El asunto es que tenemos que mejorar las organizaciones. Y tenemos que mejorar nosotros mismos. Hay mucho en juego, ¿no? Porque si no, hay mucha amargura en la calle y en el corazón de las personas, y desorientación. Manolo, muchísimas gracias, la verdad, por acompañarnos en esta presentación con gracias a ustedes por la paciencia. No, para nada, es un placer para nosotros contar contigo y contar con este panel de lujo que ha comentado el libro, que nos ha dado muchos inputs, muchas ideas interesantísimas. Recordarles a todos los aquí presentes, por favor, tienen el link tanto en el Facebook como aquí en el chat de esta conversación para que lo adquieran, para que lo compren. Y nuevamente, nuestro total agradecimiento de parte de la Oficina de Alumni UDEP, a ti, Manolo, y a todos los panelistas que muy amablemente nos han acompañado esta noche. No, muy agradecido a Alumni por este espacio. Que a los autores nos gusta hablar de nuestros libros, entonces hemos hecho un regalo, ¿no?, anticipado de Navidad, ¿no? Muchas gracias, Roger. Muchísimas gracias entonces, y gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva transmisión de los seminarios web de Alumni, en este caso una presentación muy especial del libro del profesor Manolo Alcázar. No se olviden, por favor, de comprarlo. Tienen el link aquí en el chat, tienen el link en el Facebook y además en todas las noticias y materiales y contenidos que van a salir alrededor de esta presentación. Con nosotros, con Alumni UDEP, con la Oficina de Graduados de la Universidad de Piura, será hasta otra oportunidad y que tengan muy buenas noches.